poco a poco se vayan integrando ya a la sesión. Buenas noches, alumnos. Voy a compartir pantalla. Bien, vamos a dar inicio en esta oportunidad, continuando con la diploma Gestión Integral de Seguridad Portuaria y Protección de Instalaciones, ¿no? PBI. En esta oportunidad, continuamos con la sesión número 2, programada ya en la información que han compartido con ustedes el instituto. En esta oportunidad vamos a tocar seis temas. La sesión 2, Código PBI y su marco normativo internacional. Bien, comentarles un poco, pues, que desde septiembre, recordarán, el 11 de septiembre del 2001, se cambió, hubo un cambio de forma brusca, drástico, ¿no? La percepción mundial sobre la seguridad y las infraestructuras críticas de los puertos, ¿no? Las industrias marítimas, la industria marítima no fue en este caso la excepción, ¿no? Ante la amenaza de que los buques o los terminales pudieran ser utilizados como blancos o instrumentos de terrorismo, de narcotráfico. Entonces, interviene la OMI, ¿no? La Organización Marítima Mundial, y reacciona pues con una normativa bien rigurosa, ¿no? Y de manera muy rápida también su implementación, ¿no? Eso fue algo muy anecdótico porque la OMI reaccionó de manera inmediata, implementando el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las instalaciones portuarias, no solamente los buques, sino también de las instalaciones portuarias. Y esto aplica tanto para mar como para ríos, donde se puede hacer comercio nacional o internacional, ¿no? El código PBI o el X-Code, sus siglas en inglés, ¿no? En esta introducción abordaremos qué es exactamente, en esta sesión abordaremos qué es exactamente este código y por qué presenta un antes y un después en la navegación en el mundo comercial, ¿no? Analizaremos su propósito central no como un simple manual de prohibiciones, no como un simple manual de reglas, sino como un sistema integral de gestión de riesgos, ¿no? Este manual tiene la particularidad de ser un sistema integral de gestión de riesgos, ¿no? También vamos a poder entender cómo este código internacional establece un marco de cooperación. No solamente es un sistema de gestión de riesgos, sino un marco de cooperación entre gobiernos locales, nacionales, internacionales, tanto del sector del gobierno como del sector privado marítimo y portuario, ¿no? Está diseñado este mecanismo para detectar amenazas y dictar medidas preventivas estandarizadas a nivel global. ¿De acuerdo? ¿Me lograron escuchar bien? Perfecto. Bien, lo que le mencionaba, ¿no? Introducción, como primer tema, la introducción al código PBI, en sus siglas ISCOPE, es un conjunto de medidas. Lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? A raíz del atentado del septiembre del 2001, que se crea para detectar amenazas y adoptar medidas preventivas. Y entonces es donde se establece un marco internacional también de cooperación. Este mecanismo define funciones tanto para gobiernos y navieras y ofrece también una metodología
de evaluación de riesgo, ¿no? Ya en la clase anterior mencionábamos un poco de lo que, y comparamos lo que es seguridad y protección, ¿no? Seguridad, recuerden todos los que hemos estado en la sesión pasada, que tiene que ver con la prevención laboral, prevención de accidentes, prevención de riesgos, protección de la salud de los trabajadores que operan dentro de un terminal o dentro de un buque o dentro de un barco o dentro de una lancha, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con seguridad y lo que tiene que ver con protección relacionado a lo que es protección de la infraestructura, de los buques, del terminal y también la defensa contra los actos ilícitos como el terrorismo, el sabotaje, el narcotráfico, que ahora va muy en aumento, ¿no? Y entonces este mecanismo, a través de sus diferentes directrices y a través de un marco internacional de cooperación, buscan proteger todo ello, ¿no? Tanto la seguridad laboral como la seguridad de las instalaciones portuarias y de las naves, ¿no? Las naves que transitan o que navegan por el mar de país a país, o también acá tenemos esto en Iquitos, en Madre de Dios, en Ucayali y los diferentes puertos marítimos que tenemos acá en el Perú, ¿no? En lo particular les mencionaba porque un compañero nos hacía recordar en la sesión pasada el tránsito naviero de Iquitos, ¿no? Cómo es controlado la minería ilegal en Iquitos, en este caso, ¿no? Que hay bastante minería ilegal en las zonas de Madre de Dios, Loreto, todas esas zonas intervienen las capitanías para poder controlar a través de la policía, del gobierno militar. Entonces, hacen un plan de cooperación y de acuerdo a lo que, a las directrices de este código, intervienen, ¿no? La Lo que se requiere y lo que buscamos es que todos los profesionales que elaboran o que estiman o lo que se proyectan a laborar en terminales portuarios, ya sean marítimos o ríos caudalosos, ¿no? Donde hay tránsito de barcos, de buques, de barcos de carga, de lanchas, ¿no? Entonces, es la actualización constante, buscar que el plan de protección no sea solamente un documento estático, sino que aplicar todo lo que dice el plan de protección, ¿no? Siempre toda documentación debe revisarse de manera anual, ¿no? ¿Por qué? Porque debería actualizarse en los planes de protección de manera inmediata en el caso de haber algún vacío dentro de este tipo de documento, ¿no? O cualquier incidente o cambio en la infraestructura, entonces el plan de protección debería ser actualizado, ¿no? Lo recomendable es una vez al año, como todo documento de gestión, procedimiento, reglamento, norma, en este caso plan de protección, les recomiendo actualizar o revisarlo por lo menos semestralmente y actualizarlo una vez al año, eh, mínimo, ¿no? También involucra el trabajo en equipo, todo el equipo, ¿no? No solamente el plan de protección es un documento que sirva solamente para sacarlo cuando recién suceda un incidente, un accidente o un acto ilícito, ¿no? Sino que involucra también trabajar a todo el equipo. La seguridad no es tarea solamente del oficial, sino que debe fomentarse una cultura donde todo el personal del área de operaciones, del área de logística, el personal administrativo, sepan identificar y reportar anomalías operativas al oficial, ¿no? Y el oficial tendrá la tarea de anotar y a su vez corregir y en la actualización del documento poder implementar, de ser el caso, este vacío que haya podido ser identificado
por todo el personal, ¿no? Con respecto al documento, también debería haber una comunicación del documento, la comunicación fluida, ¿no? En todo proceso. Mantener los canales directos y probados siempre con el oficial de protección, en este ejemplo del buque, ¿no? Antes de su arribo a mar, ¿no? O a río, ¿no? Para agilizar la declaración de protección si el nivel del riesgo, si el nivel del riesgo lo amerita o lo requiere, ¿no? Si el riesgo es mitigado, entonces esto puede darse el arribo, pero si el riesgo requiere una atención de acuerdo al plan de protección, entonces no se puede dar el visto bueno para el arribo de la nave, ¿no? Siempre también hay que hacer simulacros realistas, ¿no? No solamente simulacros para cumplir lo que dice el plan, ¿no? Sino simulacros para poder estar prevenidos. El simulacro es para prevención, ¿no? Estar prevenidos ante escenarios reales, ante escenarios con amenazas reales, ¿no? De contrabando, accesos no autorizados a la zona del puerto, a la zona de carga, y para poder probar cuál es la capacidad de respuesta de todo el personal de las operaciones, ¿no? Personal logístico, personal administrativo, personal, los operarios, los oficiales. Entonces, para eso se hacen todos los simulacros, y ya sea solamente, no solamente en los terminales portuarios, ¿no? Sino también en en cualquier tipo de operación, ¿no? En plantas de manufactura, quienes trabajan en logística, en plantas de producción, en centros de distribución o en cualquier organización, cuando se tengan simulacros del Estado, deben realizarse los simulacros que programa INDECI o los simulacros que se programan de acuerdo a tu plan de protección, en este caso para puertos, ¿no? Entonces los simulacros nos sirven, nos son de gran ayuda porque nos van a ayudar a saber cuál es la capacidad de respuesta, ¿no? Los responsables de los simulacros son los encargados de medir los tiempos, eh, cómo están organizadas las brigadas, ¿no? Si las brigadas responden ante un simulacro, ya sea un simulacro simulado, un simulacro no real, es decir, o ante un simulacro realista. ¿De acuerdo? Entonces, cuatro puntos muy importantes: la actualización constante, el trabajo en equipo, la comunicación. No solamente el oficial es el que tiene que saber el plan de protección, sino todas las personas que operan en un terminal o todas las personas que están operando un buque, ¿no? Y el último punto más importante son los simulacros realistas. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, me están escuchando todo bien, en la diapositiva se logra visualizar. Bien, alumnos, ya veo que se están conectando, ya tenemos 55 conectados. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. En este caso, en este segundo punto vamos a tocar de manera general. Ahora no nos da mucho para profundizar el tema, sin embargo, al final de la diapositiva les voy a brindar alguna bibliografía en la que pueden ustedes ayudarse, tener una ayuda a memoria, quienes se proyectan a trabajar en un puerto o quieren o trabajan en un puerto, ¿no? En este caso, el convenio SOLAS y seguridad marítima, ¿no? ¿Recuerdan el Titanic en 1912, ¿no? ¿Quién no ha visto la película del Titanic? El hundimiento, ¿no? Digamos, es la noticia. Cuando hablamos de accidentes marítimos, lo primero que se nos viene a la mente es el Titanic en 1912, que nos dejó una lección imborrable, ¿no? Que obligó a todo el mundo, a toda la comunidad nacional e internacional
a transformar radicalmente la navegación, ¿no? De aquella tragedia ahí nació el Convenio SOLAS, ¿no? Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y hasta el día de hoy, ¿no? Sirve como el tratado más importante del mundo sobre la seguridad en buques, en barcos, que realizan comercio, ¿no? Nacional o internacional, ¿no? Vamos a explorar, conocer un poco la esencia y la evolución de este histórico convenio SOLAS. Analizaremos su propósito original, que inicialmente era exclusivamente para la prevención de accidentes y la salvaguarda de vidas frente a las inclemencias del mar, ¿no? ¿No? Pero este convenio tuvo que adaptarse en un entorno global cada vez más complejo ya. No solamente ver la vida humana frente a las inclemencias del mar, sino ya tuvo que adaptarse a un entorno global cada vez mucho más complejo, ¿no? Este convenio nos proporciona el marco jurídico que no solo regula los estándares mínimos para poder construir, para poder equipar y para poder operar las naves. Cuando hablo de naves, hablamos de buques, cruceros, barcos pequeños, medianos, sino que también sirve como el pilar sobre el cual se asientan las normativas ya ahora modernas de protección contra las amenazas intencionales, ¿no? Esto viene a ser ya este convenio SOLAS, el vehículo, digamos, el mecanismo que le otorga la obligatoriedad mundial al código PBI, ¿no? Entonces, ahí vemos en las láminas cómo han ido las tendencias del 2023 al 2024, ¿no? Se observa una mejora drástica en prevención de incendios gracias a las nuevas tecnologías del SOLAS, ¿no? En colisiones y abordaje tenemos que ha habido un aumento del 21%, sin embargo en incendios sí hemos podido notar que los incendios han disminuido en un menos 50%, mientras que lo que es fallas de maquinarias, de acuerdo a este convenio de seguridad marítima, se mantiene estable, ¿no? Esos son los indicadores más recientes que he podido buscar para poder a ustedes transmitirle, ¿no? El convenio SOLAS es del 1914. En 1974 hay unas variaciones, es decir, hay una modificación. Ya en el 2024 hay una nueva edición consolidada ya desde julio exactamente del 2024. ¿De acuerdo? El convenio SOLAS y seguridad marítima. Vamos a ver la estructura del convenio. Tenemos varios capítulos del 1 al 15, sin embargo, voy a resumir los principales capítulos del 1 al 7, en qué se centran, ¿no? El capítulo del 1 al 7 se centra en el enfoque de la seguridad física, construcción, compartimiento, prevención de incendios, salvamento y radiocomunicación. Si vamos a leer el convenio ya a detalle, vamos a encontrar mucha más información, pero se centra en construcción, prevención de incendios, radiocomunicaciones, mientras el capítulo 8 al 14, perdón, se centra en la gestión y protección con códigos operacionales de protección marítima, ¿no? Para lo particular en buques graneleros y buques de aguas polares, ¿no? Hay unos códigos que el convenio en su documento tiene, digamos, unos códigos de protección, ¿no? Y su objetivo principal, por ejemplo, el de protección marítima, es la seguridad contra la piratería y terrorismo, ¿no? El ISM, gestión de seguridad, prácticas de gestión segura, tanto en tierra como en mar, ¿no? Digamos que este código está basado en lo que es seguridad laboral, ¿no? En mercancías, el IMDG, en mercancías peligrosas, ¿no? Así como tenemos en transporte terrestre transporte de materiales peligrosos, acá también tenemos
un código de seguridad para cuando transportemos mercancías peligrosas, tanto en la estiva, transporte de químicos y explosivos, ¿no? Que puedan trasladar de Perú hacia otros puertos o cuando viene de otros puertos internacionales hacia los puertos del Perú, ¿no? No solamente por mar, sino también puede ser el estiva y transporte de químicos, por decir, en las naves que van de Quito a Pucallpa, perdón, de Iquitos a Yurimaguas, ¿no? Madre de Dios y viceversa, ¿no? Entonces también aplica todo eso, ¿no? Y por último, el código LSA, que son dispositivos de salvamento, ¿no? Requisitos técnicos que deben contar los puertos y los buques o las naves sobre los botes y los chalecos salvavidas, ¿no? Si se habrán dado, quienes habrán podido viajar de repente acá en Perú, de Puerto Iquitos a Pucallpa, por decir, te obligan siempre a tener chalecos salvavidas, ¿no? Y quienes han ido en cruceros habrán podido notar que tienen botes salvavidas también en las grandes embarcaciones, ¿ya no? Entonces, este es un resumen del convenio mencionado, ya es un resumen que posteriormente en la bibliografía que les voy a dar, ustedes puedan ya entrar a mayor detalle y puedan revisar ya minuciosamente de manera específica. De repente ustedes trabajan en la sección de estilo y transporte, entonces puedan ustedes ver a qué capítulo ir, ¿no? Y si de repente trabajan en los astilleros, puedan ir a los capítulos del 1 al 7, ¿no? Entonces, terminando lo que es convenio SOLAS y seguridad marítima, en este caso ya pasamos a ver lo que es la estructura y componentes del código PBI, ¿no? Voy a ver cuántos compañeros más han conectado. Tenemos 63 conectados. Alguien que desea comentar, pueden hacerlo a través del chat. Y si todo está ok, la explicación está ok, puedan levantar la manito. Esta diapositiva la he compartido con el instituto para que a su vez también la pueda compartir con ustedes. Gracias, Karina. Gracias, Oscar Romario, Rosa. Bien, entonces vamos a ver lo que es como tercer punto de los 6 que tenemos que tratar en esta sesión, lo que es estructura y componentes del el código PBI, ¿no? De protección internacional, ¿no? Eh, para que una normativa global funcione con eficiencia, con eficacia en puertos, en terminales, buques de todo el mundo, en lo particular en Perú, no basta simplemente con tener las intenciones de que funcione bien, ¿no? Se requiere una arquitectura legal, administrativa y legal, clara, estandarizada y adaptable a distintas realidades operativas, ¿no? O sea, las estructuras y componentes del código, nosotros como directores, gerentes, jefes, coordinadores, supervisores, operarios, tenemos que adaptarlos a nuestra realidad. No es lo mismo una normativa que funcione con la misma eficacia o eficiencia en un puerto del Callao, por decir, con un puerto de acá de Iquitos, ¿no? Un terminal de Iquitos, o con el terminal de Chancay, ¿no? O Shanghái, si ya lo llevamos al mundo de manera global. Entonces, las realidades son muy diferentes, por lo tanto, la adaptación tiene que ser de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Vamos a poder ver en este tema la estructura y componentes del código, ¿no? El engranaje interno que hace posible que la protección marítima sea eficiente y sea con altos estándares de calidad, ¿no?
Vamos a analizar también la división bífida fundamental del código, ¿no? Tiene una parte A y una parte B. El código, la parte B que establece los requerimientos de carácter obligatorio, estrictamente obligatorio, que sí o sí se deben de cumplir, y la parte B que proporciona directrices, recomendaciones técnicas, el cómo llevarlo a la práctica. Entonces, la parte A, lo que obligatoriamente se debe de cumplir, y la parte B, directrices y recomendaciones técnicas, ¿no? También veremos los componentes dinámicos que le dan vida a esta estructura, ¿no? Veremos cómo el código se articula a través de herramientas clave como las evaluaciones de riesgos y los planes de protección, y cómo funciona el sistema de los 3 niveles de protección, siendo un mecanismo escalonado, ¿no? Que permite en las instalaciones y a las naves ajustar su postura tanto de seguridad y en tiempo real y en el mismo idioma frente a la evolución de cualquier amenaza. ¿Se dan cuenta? Entonces los niveles de protección son de altos estándares, ¿no? En este código, en esta estructura y componente del código de protección de buques, ¿no? Tomen nota, por favor, que hay dos partes fundamentales. Reitero, parte A establece los requerimientos de carácter obligatorio y la parte B proporciona directrices y recomendaciones técnicas de cómo llevarlo a la práctica de acuerdo a las operaciones de cada puerto. Recuerden que no todos los puertos son iguales. ¿De acuerdo? Surgió pues este código internacional tras el 11 de septiembre, ¿no? De las torres, ¿no? Y no solamente vieron el tema de que las amenazas pueden ser terrestres y aéreas, sino también puede ser en el mar, ¿no? En su marco legal encomienda el capítulo 11 el convenio SOLAS, que ya lo hemos tocado anteriormente, que su objetivo es detectar y prevenir amenazas ante la protección marítima en el comercio internacional. Recordarán el episodio acá recientemente de Venezuela, ¿no? Cuando capturaron, antes de la captura del expresidente Maduro, ¿no? Entonces, recuerdo que atraparon tres cargamentos de cocaína, ¿no? Que transportaban desde Venezuela hacia aguas americanas, ¿no? Entonces, el marco legal de este convenio es que permite que las fuerzas militares detecten y prevengan amenazas en el mar, ¿no? En este caso era un comercio internacional, pero un comercio internacional ilícito, ¿no? Entonces, bajo este marco legal y bajo este convenio es que los estadounidenses pudieron intervenir esas tres amenazas que iban a ir a su territorio americano, ¿no? Vamos a ver la estructura dual del código, ¿no? Tiene lo que le mencionaba, ¿no? Tiene una parte obligatoria y una parte orientativa, ¿no? En la parte obligatoria, como lo reitero, tiene disposiciones mandatarias, o sea que tienen que cumplirse sí o sí. Hay responsabilidades de gobiernos, entre gobiernos locales, entre gobiernos nacionales e internacionales, ¿no? Hay ciertos requisitos de cumplimiento para que los buques también puedan operar o las naves puedan operar. Hay ciertos requisitos para las instalaciones de un puerto, ¿no? No construye un puerto, no sin antes revisar este código y el convenio SOLAS, ¿no? Entonces no cualquier gobierno puede construir un terminal sin antes haber revisado y haber cumplido las instalaciones. De lo contrario, pues no se darán los permisos necesarios para la operación, ¿no? En la parte orientativa, la parte B que les mencionaba anteriormente, que viene una guía de recomendaciones, ¿no? Para implementar la parte A de forma eficaz, de forma eficiente, ¿no? Recomendaciones operativas, técnicas,
eh, para que puedan operar tanto los buques, las naves, como para poder instalar o diseñar las instalaciones del terminal, ¿no? Hay una directriz de evaluación, ¿no? Entonces, cuando construyes un terminal, hay ciertas directrices en donde te evalúan si has cumplido con ciertos requisitos, ¿no? Ciertas responsabilidades o ciertos requisitos de los gobiernos o de las propias instalaciones, ¿no? Hay modelos de formación también, ¿no? Cómo formar a los operadores, cómo formar a los capitanes. Entonces, ahí está todo en la parte B, que es la parte orientativa, ¿no? Y hay sugerencias de equipamiento que te sugieren de forma general, pero de acuerdo a tu operación, de acuerdo a tu magnitud de operación, a tu modelo de operación, a tu distribución de instalaciones, puedas realizar todo el equipamiento necesario para que puedan tus operaciones, en tus operaciones no tener ningún tipo de problema, ¿no? Hay unos roles críticos también de seguridad, ¿no? O sea, acá tenemos tres roles claves, digamos, que operan y que tienen que ver mucho con la seguridad, ¿no? Está el oficial de compañía para la protección marítima, que es el responsable de la flota, ¿no? Él tiene, es uno de los principales actores en la gestión de riesgos y la gestión de seguridad, ¿no? El segundo rol recae en el oficial de protección del buque, ¿no? Que es el responsable directo de la seguridad a bordo, ¿no? La diferencia entre uno y otro, el primero es que es el responsable de la flota y el segundo es el responsable directo de la seguridad a bordo ya, a bordo, es decir, cuando zarpa el barco, cuando sale el barco del terminal, este oficial es el responsable de toda la seguridad del personal a bordo. Personal a bordo somos los que ya estamos en el buque, en la nave, ¿no? Y tenemos el OPIC, que es el oficial de protección en la instalación portuaria, ¿no? Portuaria, es decir, desde mi punto de vista, es el que tiene uno de los roles más críticos, digamos, no más ni menos importante, sino uno de los roles más críticos porque se encarga de toda la instalación portuaria, ¿no? Es decir, desde todo lo que ingresa al, al puerto, ya sean personas, ya sean transportes, cargas, todo lo que ingresa, y es quien coordina la interfaz entre el buque y el puerto. Él coordina con el oficial de protección del buque y él coordina con el oficial de compañía de protección minera. Es uno de los roles más críticos porque de pasar algo ante una falla en sus operaciones diarias del día a día, va a repercutir sobre la flota y sobre la seguridad en el barco, ¿no? Él es el principal filtro de seguridad, mejor dicho, ¿no? Porque él tiene a cargo toda la instalación portuaria, ¿no? Normalmente es una persona, pero tiene un equipo también, ¿no? Al igual que el oficial de protección del buque tiene un equipo que lo acompaña, igual el oficial de protección marítima también tiene un equipo de trabajo, dependiendo de la magnitud de la operación tendrá pues esto de repente a su cargo 15, 20, 30 personas a más. He visto buques que tienen hasta 100 personas en las que están desde los mecánicos, el personal de mantenimiento, eléctrico, personal si hablamos de un crucero, personal de servicios o facility manager que le llaman, ¿no? Servicio de instalaciones, es muy diferente pues un buque crucero que un buque de carga, ¿no? Que en ambos tienes que tener personal de mantenimiento, pero en uno se diferencia en el crucero porque tienes que tener un personal de servicios o de facility management. ¿Por qué? Porque ahí gestionas activos, perdón, gestionas infraestructura para personas. Es como si tuvieras una ciudad
como si tuvieras un hotel en un crucero, ¿no? Prácticamente, y todas las zonas de entretenimiento, entonces es otro tipo de personal ahí al de un buque que de carga, ¿no? A un buque petrolero, tal vez, ¿no? En donde si el buque de carga, pues tiene que tener mayor énfasis en su personal de mantenimiento, ¿no? En su personal de estiva y desestiva, ¿no? Entonces son funciones diferentes de los buques o de los barcos, pero los roles críticos de seguridad recaen sobre estas tres personas, ¿no? Entonces, repasando la estructura del código, parte A obligatoria, sí o sí tienes que cumplir, y parte B orientativa, que te da recomendaciones de acuerdo al modelo, de acuerdo al tipo de operación que tienes, y los tres roles principales de seguridad en el puerto, ¿no? El oficial de compañía de protección marítima, el oficial de protección del buque desde mi punto de vista, el oficial de protección de la instalación portuaria, que es el que tiene el mayor responsable, tiene la mayor responsabilidad para que los dos anteriores no tengan ningún tipo de problema durante sus operaciones. La protección en el buque, en todo buque tiene que haber un plan de protección, tienen un plan de evaluación, ¿no? Hay que evaluar vulnerabilidades, amenazas, riesgos, puntos críticos del buque, ¿no? En la cabina de control, desde la cabina de control es donde se evalúan todas estas amenazas, ¿no? Y para ello hay que tener un SCP, que es un plan detallado con medidas para los tres niveles de protección que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el control también, accesos, área restringida, de carga, de tránsito, peatonal, de estiva, de bodega, áreas solamente donde el personal de planta o del buque puede ingresar tal vez a la zona de, de maquinaria, donde no puede ingresar cualquier otra persona, o a la zona de alimentos, o a la zona de preparación de alimentos, o a la misma zona de cabina donde no puede entrar cualquier persona, ¿no? Dentro de los buques hay planes, entonces tu plan de tu plan de amenazas y puntos críticos del buque dirá pues que, y medidas, dirá que pues que ciertas personas o ciertos puestos, hablemos de puestos mejor, ciertos puestos tendrán acceso a la cabina de control, ciertos puestos tendrán acceso a la, a la zona de máquinas y viceversa, ¿no? Entonces, todo eso se detalla en el plan, ¿no? Horarios, turnos de trabajo, qué hacer ante un incendio, qué hacer ante una falla de máquina, de una turbina, de un motor, ¿no? Qué hacer ante fallas de sistemas de radiofrecuencia, ¿no? Qué hacer ante fallas de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué hacer ante una falla de energía eléctrica? Tener todo tu plan para que puedas actuar de manera inmediata de acuerdo a este plan. Y este plan pues es elaborado por los responsables y firmado también por los responsables del puerto, ¿no? Bien, hasta ahí hemos abordado tres puntos. Estamos con 64 conectados. Alguien que nos quiera aportar alguna idea, alguien que trabaje en un puerto, también que nos pueda compartir alguna experiencia que haya tenido de alguna amenaza, de alguna falla mecánica que haya tenido de repente en sus operaciones logísticas, en sus operaciones portuarias, en sus terminales. Los leo a ver en los, por favor. Exacto, César Álvarez. Todos los planes están basados en el PBI, exacto. Ese es nuestro marco normativo, nuestro marco regulatorio, ¿no? Entonces, desde ahí
Es como si fuera nuestro manual general, ¿no? Y desde ahí tú puedes sacar todas las directrices de acuerdo a tus operaciones, ¿no? Alguien que nos quiera por ahí comentar alguna experiencia o nos comenten de repente están ahorita conectados desde su puesto de trabajo en algún puerto, en algún trabajo, así no sea de algún terminal, de repente nos comenten. Oscar dice, te pueden retener si tu bote de embarcación no cuenta con matrícula, claro. Claro, para eso existen los controles de las capitanías, en donde todos los, antes de que un barco pueda operar una nave, una lancha, es como si comparáramos un vehículo terrestre, ¿no? Que tiene que tener toda la documentación en regla, SOAC, seguros, brevetes, en este caso de conductores, en este caso del capitán tiene que ser acreditado, ¿no? Entonces, si no tiene matrícula, de hecho que te va a poder detener esto la capitanía, ¿no? Es más, no debería el responsable, el operario de las instalaciones, quien se encarga de revisar toda esta documentación de todas las naves, debe observar que un barco no cuenta con la matrícula y por lo tanto no puede zarpar, ¿no? Es uno de los requisitos, digamos, si lo comparamos con un vehículo, es uno de los requisitos importantes y principales para poder operar una embarcación, ¿no? Cualquier tipo de embarcación, ¿no? Los permisos de operación de la capitanía, ¿no? Entonces, sin todos esos permisos, ninguna embarcación, llamemos embarcación, ya sea grandes, medianas o pequeñas, puede operar, ¿no? Hay que también ser un poco, a ver, realistas. He visto también mucha informalidad, no en el Callao, pero sí acá en la zona de Pucallpa, Quito, donde pues existen embarcaciones muy pequeñas donde no tienen los permisos ni las condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Sin embargo, ya por las costumbres de la misma zona y la capitanía tal vez que no ejerce el debido control, ¿no? Operan con total normalidad, ¿no? Entonces, generando un riesgo para el mismo operador o para las mismas familias que se transportan de extremo a extremo en los ríos, en esos botecitos que le llaman, creo que peques. Entonces, esto es un riesgo porque no es un transporte seguro, ¿no? Muchas veces de ellos, muchos he visto que ellos inclusive van con sus galoneras de combustible a bordo y transportan más del personal que la capacidad que tienen esos pequeñas embarcaciones, ¿no? Y cuando yo he subido, he tenido la experiencia de ir por esa zona, sientes un poco de temor, ¿no? Porque a veces no te dan ni chalecos salvavidas, ¿no? Cuando son naves internacionales y no hay permiso, nomás tienen que tener su permiso. Cuando el capitán, antes de que zarpe a un puerto, con el control del terminal, comparándolo con la torre de control de un avión, entonces tiene que tener toda la documentación y todos los permisos para poder zarpar en el puerto, ¿no? De acuerdo al tipo de mercancía que también transportan, es donde entra aduanas, donde entra SENASA, DIGESA, a controlar todo ello. Entonces, si no tienen todos los permisos, va a ser muy difícil que descarguen, ¿no? Entonces va a generar un problema, va bien ahí a las embarcaciones que están en tránsito, ¿no? Recuerde que las embarcaciones para que zarpen hay un área de tránsito en cada puerto, ¿no? Un área de tránsito donde esto van coordinando a través de las telecomunicaciones el orden de llegada de las embarcaciones a los puertos, ¿no? Entonces, al ser una, digamos, una embarcación ilegal, no podría desembarcar, ¿no? Bien, vamos a continuar con el punto número 4. Gracias por los alcances, por las consultas y por los aportes. Vamos a continuar con... ¿Logran ver?
Bien, vamos a entrar al punto 4, que es responsabilidades, roles y responsabilidades institucionales. ¿De acuerdo? En lo que es protección marítima, eh, debe realizarse una coordinación milimétrica, lo que les decía anteriormente, ¿no? Entre múltiples actores, ¿no? Para poder zarpar una nave, para poder abordar una nave, ¿no? Una embarcación, perdón. El marco legal y tecnológico más sofisticado carece de valor si no existe una cadena de mando importante, la cadena de mando clara y las obligaciones bien definidas de todos los responsables de cada área, ¿no? De manera, si hablamos de manera general, operadores, operarios, oficiales, personal de estiva, eh, counters, personal de atención, personal de servicio, ¿no? Entonces, si no hay obligaciones bien definidas, entonces va a haber fallas durante las operaciones, ¿no? Tenemos que tener claro los roles, responsabilidades institucionales, también tener en cuenta el ecosistema humano y administrativo que le da vida operativa al código de protección de buques, ¿no? Internacionales, ¿no? Vamos a ver cómo se distribuye el peso de la seguridad en los distintos niveles, desde la jerarquía general macro, con las obligaciones soberanas de los gobiernos contratantes, y la delegación de tareas en las organizaciones de protección reconocidas, ¿no? Hasta el nivel estrictamente operativo, en el muelle y en alta mar, ¿no? En muelle y en alta mar, ¿no? ¿Por qué? Porque si los operarios no cumplen estrictamente los planes, entonces también va a poder generar un problema en la operación, ¿no? Para ello, esto es importante, el liderazgo es fundamental en este sistema, ¿no? El oficial de protección de la compañía, el oficial de protección del buque y el oficial de protección de la instalación portuaria, ¿no? Entonces, el liderazgo de estos tres roles críticos es muy importante para que se cumplan, para que los demás, los que están por debajo de la estructura orgánica de la operación, puedan cumplir estrictamente de manera operativa o administrativa el plan, ¿no? Estos actores pues no podrían trabajar de manera aislada, ¿no? Entonces no puede un oficial trabajar de manera aislada el uno del otro, sino que deben interactuar y comunicarse constantemente, bastante comunicación para tener un solo frente de manera unificada, ¿no? Es por ello que veremos que la eficacia del código PBI radica en última instancia en entender que la seguridad es un ejercicio irrenunciable. Entonces, este código se basa en seguridad, ¿no? Y quienes tienen la mayor responsabilidad son los tres oficiales ya mencionados. ¿De acuerdo? Entonces, es importante estos roles, estos tres oficiales, donde cae gran mayor responsabilidad de las operaciones, ¿no? Los gobiernos contratantes, quienes contratan de gobierno a gobierno, tienen la máxima autoridad institucional para implementar el código, ¿no? El código ya mencionado, ¿no? Hay que determinar los niveles de protección, hay que aprobar a evaluaciones y planes, hay que verificar el cumplimiento y la especificación del certificado, ¿no? Hay que trabajar de manera cooperada, estandarizada y con seguridad, ¿no? De manera cooperada porque hay que establecer un marco internacional para la detección de amenazas estandarizada, definir funciones y responsabilidades claras a nivel nacional e internacional, y la vigilancia para garantizar la recopilación e intercambio de información sobre la protección marítima, ¿no? Veíamos imagen ahí de un puerto, pues, donde
ya hacen operaciones con cantidad de contenedores y las grúas están operando constantemente, ¿no? Y tenemos otro frente, en este caso un puerto que está dividido en dos frentes, donde hay un segundo frente que está también operando de forma paralela, bajando los contenedores con las grúas para en el transporte ya terrestre comenzar a apilarlo, ¿no? Si ven la grúa María, es la grúa que se encarga ya de apilar de acuerdo al tipo de productos, de acuerdo a la zona de tránsito, de acuerdo al tipo de almacenamiento también. Entonces, esto es lo que se puede apreciar en esta imagen como ejemplo para poder plasmar cuáles son las responsabilidades institucionales, ¿no? Que recaen, como ya los mencionaba anteriormente, sobre las tres personas, ¿no? Tenemos actores ahí, como la compañía y el buque, cuáles son las obligaciones de la compañía, que tiene que designar de manera obligatoria un oficial para garantizar que el capitán tenga autoridad absoluta para decidir sobre la seguridad del buque. Luego el buque también tiene su responsabilidad, ¿no? Si bien es cierto es una máquina, pero también hay responsabilidad del buque o del barco, ¿no? Mantener a bordo el plan de protección aprobado y ejecutar ejercicios periódicos para asegurar la preparación de la tripulación, ¿no? El oficial de la compañía tiene el rol más importante que es la gestión de planes, auditoría y coordinación, ¿de acuerdo? Tenemos oficiales operativos y oficiales de instalaciones portuarias, ¿no? El oficial de compañía con un poco mayor de detalle que tiene a cargo la gestión planes, auditoría y coordinación. Garantizar que se elaboren planes, que se mantengan los planes y la protección del buque. En lo que es auditoría, organizar, planificar auditorías internas, también pueden ser auditorías externas y las revisiones periódicas de las actividades de protección. Y tiene el rol de coordinación, de servir enlace entre el buque y la instalación portuaria. Recuerden cuál es la función del oficial de compañía, ¿no? Y de los oficiales operativos, es el responsable a bordo ya de la vigilancia, formación y enlace con el OPIC, que es el oficial de instalación portuaria. Él es el que va a coordinar con el oficial de la instalación portuaria, es decir, buque y puerto, ¿no? Y tenemos el oficial de la instalación portuaria designado para la ejecución del plan de protección y de la instalación portuaria, control de acceso, supervisión de carga, ¿no? Entonces, tenemos ahí los tres actores que les había mencionado antes de presentar las láminas en la introducción, ¿no? Las responsabilidades y roles de estos oficiales y también las responsabilidades y las obligaciones tanto de la compañía como la responsabilidad del buque. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo conforme, están escuchando bien, las diapositivas se está viendo bien. Bien, vamos a ver la hora. Vamos bien con la hora. Bien, ¿cuántos conectados ya tenemos? 62, por ahí se han ido desconectando. Gracias, César, todo ok. Bien, recuerden que al final del curso de todas las sesiones vamos a tener un examen de todas las sesiones para que les puedan entregar su certificado. Ya seguro al terminar la sesión, quienes no han podido asistir el día de ayer y aquellos que estén asistiendo el día de hoy, puedan hacer las consultas también de cómo obtener su certificado. ¿De acuerdo? Son 5 sesiones. De aquí nos toca el día 17, luego el 19 y terminamos el día 22. Es importante que se conecten para que puedan ustedes
tener una mejor visión y conozcan de manera general de cómo se opera en un puerto, en un terminal. ¿De acuerdo? Que es muy diferente operar en una planta, en un centro de distribución, en un almacén, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un organismo internacional, ¿no? Hay códigos internacionales, hay convenios, y se han dado cuenta que hay oficiales que tienen roles muy importantes y que la seguridad es 10 veces más que cualquier otra organización. Sí, las clases están grabadas, entiendo que las clases, sí, veo que está en modo grabación, seguro ya también lo consultan para que puedan acceder a la grabación. Bien, vamos a continuar con cumplimiento normativo en las instalaciones portuarias. Un ratito. Bien, como quinto punto, las PPT. A ver, y yo los comparto con el instituto y seguro pueden consultarla en el instituto, la PPT, para que les puedan de repente, si tengan algún grupo, puedan hacerle llegar a sus correos o solicitarla de manera personal. ¿De acuerdo? Bien, César, gracias. Bien, vamos a tocar el punto 5, que es el cumplimiento normativo en instalaciones portuarias. De acuerdo a nuestra sesión, este es el punto 5 y el penúltimo, ¿no? Julián, a ver, al final sí, creo que al final nuestro personal del instituto, nuestra comunicadora, se encarga de conversar con ustedes para ver las formas en que, cómo van sus asistencias, tema de grabación de clases, de PPTs. Cualquier duda, al final también voy a dejar están también el LinkedIn del instituto, el LinkedIn de mi persona para que puedan escribir en interno. Siempre siguiendo al instituto, por favor, para que el instituto también pueda tener mayor relevancia en las redes sociales, en este caso LinkedIn, y también puedan hacer llegar a más profesionales que desean capacitarse a través de este instituto, ¿no? Es una diploma muy buena el que están dictando el día de hoy. Muy pocas de las diplomas que dictan en lo que es cumplimiento, gestión y seguridad portuaria. Entonces, recomendación es que la aprovechen, vean las clases grabadas y, y en LinkedIn también sigan al instituto, me siguen también y por ahí vamos a estar posteando temas relacionados a a este diplomado. Bien, cumplimiento, ¿no? 30.000, la ISO 30.000. Ayer justo hemos tocado ese tema. Bien, quinto punto de la sesión número 2. Las instalaciones portuarias son un punto crítico, por eso vuelvo al tema de la seguridad, ¿no? Donde aquí es donde decimos que la teoría legal internacional debe aterrizar en la realidad física de la cadena de suministro, ¿no? No es solamente un papel, un documento, sino debe aterrizarse físicamente en toda la cadena de suministro de la gestión de puerto, ¿no? A veces decimos, el papel aguanta todo, pero el verdadero desafío radica en la ejecución operativa, ¿no? En el muelle, en el terminal, ¿no? Los controles de acceso y los patios de contenedores, ¿no? O sea, no es tan fácil hacer una operación en muelle, en controles de accesos, en patios de contenedores. Entonces, hay que tener mucha experiencia, hay que saber mucho de operación de puertos para poder ingresar a trabajar ahí
a un puerto o aspirar a algún trabajo en algún puerto, ¿no? ¿No? Este tema de cumplimiento normativo en instalaciones portuarias, vamos a ver cómo se materializan las exigencias del código PBI en el día a día en un terminal marítimo de cualquier envergadura, ¿no? De cualquier envergadura, ¿no? Vamos a ver lo que significa realmente mantener la certificación internacional y lo que les decía, sobre todo, operar bajo estándares de protección exigidos por la OMI, ¿no? Veremos herramientas prácticas como la correcta aplicación de planes de protección en la instalación portuaria, la rigurosidad necesaria de afrontar las auditorías internas y externas, prácticas de simulacros, emisión de declaraciones de protección, ¿no? El cumplimiento normativo trasciende aquí, es donde se deja la burocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a ver realmente el cumplimiento normativo, ¿no? Porque se vuelve un compromiso activo que va a garantizar que el puerto no solo sea seguro frente a amenazas, sino que siga siendo un nodo competitivo y confiable en el comercio global, en el comercio mundial, equilibrando siempre el máximo rigor de protección, el máximo rigor de protección con la fluidez logística que se requiere, ¿no? Y para eso ustedes como profesionales deben estar preparados para que en el caso cuando trabajen en algún puerto, tengan la idea, tengan la base de cómo se trabaja en este tipo de operaciones. ¿De acuerdo? Bien. El cumplimiento tiene que ver mucho con la protección frente a las amenazas, no todo tipo de amenazas, ¿no? Amenazas de terrorismo, sabotaje, narcotráfico, todas esas amenazas debemos prevenirlas, ¿no? Implementación obligatoria del código del convenio SOLAS, las coordinaciones buque-puerto para intercambio de información a través de las telecomunicaciones, ¿no? Los pilares de la seguridad, protección y sostenibilidad en el comercio marítimo, ¿no? Vemos en la imagen, ahí podemos ilustrar cómo es un puerto, mira, donde pueden encontrar grúas de diferentes tonelajes. Bueno, ahí se ve está vacío, grúas de izaje, grúas puente, ¿no? Aquí vemos que no hay barcos, ¿no? Es una imagen que he podido conseguir para ilustrar cuando un terminal está, digamos, recién va a operar, ¿no? ¿No? Y las responsabilidades claves, ¿no? Lo reitero sobre el oficial de protección de instalación portuaria, ¿no? Ya, ¿quién es un oficial de protección de instalación portuaria? Va a girar sobre él todo el cumplimiento normativo. Entiendo que él tiene su personal, su equipo, ¿no? Pero como rol, el oficial de instalación portuaria es el que tiene la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque va a tener la ejecución y mantenimiento del plan de protección, supervisión y vigilancia, accesos y zonas restringidas. Va a formar de manera periódica al personal de seguridad y vigilancia, centro de controles de CCTV. Va a tener que tener la coordinación directa con el capitán y el operario de puerto, de buques, ¿no? Entonces, es un gran reto para él, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes pueda, si trabajan en puertos, pueda aspirar a este rol, ¿no? Eh, que sería, que sería de mucha responsabilidad y de hecho que le va a servir mucho en su experiencia profesional, ¿no? De la evaluación a lección, ¿no? Y los estándares SOLAS y MARPOL. Evaluación de la protección y el plan de protección. Dos puntos diferentes que lo habíamos tocado anteriormente, lo habíamos hablado. La evaluación de protección. ¿Qué haces en una evaluación de protección? Identificación de activos críticos,
amenazas potenciales y vulnerabilidades estructurales operativas en la instalación, ¿no? Eso es lo que te corresponde evaluar en una operación en un terminal portuario, ¿no? Y cuando ya tengas un plan, tienes que tener procedimientos detallados para cada nivel de protección, A, B, C, ¿no? Hay niveles de protección. Creo que está en un punto más adelante o en una siguiente sesión lo vamos a tocar. Vas a tener que tener planes para la gestión de incidentes o accidentes y protocolo de respuestas ante emergencias, ¿no? Un incendio, un cortocircuito, un plan de respuesta ante una vida humana que sufra algún colapso, ¿no? Un plan de emergencia ante una parada de maquinaria, un plan de emergencia eh, ante un posible, ante una posible contagio, ¿no? Contagios. Cuando se dio la pandemia y dieron el anuncio del cierre de fronteras y el inicio de la pandemia, mucha gente estaba viajando en los barcos, entonces se tiene que tener un plan de protección para este tipo de pandemia, ¿no? Plan de protección del medio ambiente, protocolos ante un posible, si transportas líquidos o químicos, ante un posible derrame de líquidos, entonces vas a tener que tener ese tipo de protocolo, ¿no? Estándares SOLAS y marcos, ¿no? SOLAS garantiza la seguridad de la vida humana, recuerden. Seguridad SAFEI es seguridad de la vida humana, ¿no? En puertos, control de carga peligrosa y prevención de incendios, ¿no? Este convenio SOLAS se basa en lo que es seguridad de la humana. Búsquenlo googleenlo, por favor, y descarguen ese convenio. Va a estar, ya he visto en ediciones en español. En la bibliografía más adelante las voy a dar también para que puedan también esto por ahí recibir más información. Estándares MARPOL, ¿no? Prevención de la contaminación, instalaciones de recepción de residuos y control de vertidos oleosos, ¿no? Entonces, aquí es donde tú aplicas tu protocolo de respuesta ante emergencia, ¿no? Es lo que dice el plan de protección, ¿no? Y el FAL, que es la agilización del tráfico marítimo mediante la digitalización de trámites y reducción de la burocracia, ¿no? Entonces, como en todo proceso, es burocrático para lo que es transporte marítimo o ya sea transporte aéreo. Tenemos que nosotros como profesionales aportar ideas, aportar proyectos para que las operaciones sean más ágiles, más eficientes, ¿no? Mediante digitalización, mediante sistemas, mediante sistema de radiofrecuencia, RFID, con el objetivo de reducir tiempo de permisos, ¿no? Revisar los procesos, cómo están los procesos, de repente podamos detectar cuellos de botella, cuellos en la comunicación, cuellos en las operaciones diarias. Entonces, es parte de nuestros aportes poder identificar y poder aportar ideas para poder agilizar el tráfico marítimo, ¿no? Entonces, eso también es parte de nuestra labor, ¿no? Si trabajemos en operaciones portuarias, ¿no? El mantenimiento del cumplimiento, ¿no? Auditorías anuales, ¿no? No necesariamente deben ser anuales, ¿no? Yo recomiendo siempre en las empresas en las que brindo servicios, recomiendo auditorías bimestrales, semestrales y anuales. Anuales es buena, pero sin embargo vas a tener un tiempo de respuestas y son 365 días. Tus operaciones han podido mejorar de repente en un corto, un mediano plazo. Si hubieses hecho de repente una auditoría bimestral, perdón, o trimestral,
hubieses podido detectar alguna deficiencia, algún cuello de botella, algún problema tecnológico, de infraestructura, de operación, eh, de sabotaje, etcétera, y hubieses podido corregir a tiempo, ¿no? Los ejercicios, los drills, prácticas trimestrales para asegurar respuesta rápida, ¿no? Por eso es que yo recomiendo siempre auditorías mínimo semestral, ¿no? Prácticas trimestrales para asegurar la respuesta rápida del personal, ¿no? Siempre tenerlo, es el oficial de cumplimiento, tiene que estar haciendo ahí capacitación al personal para que los planes elaborados puedan tener una respuesta rápida del personal y no solamente esté en un papel escrito y guardado bajo un cajón muchas veces, ¿no? Prácticas, simulacros a gran escala, ya sea anuales, semestrales, mensuales, con participación de autoridades tanto internas como externas, ¿no? Si estás a cargo de una operación, tu simulacro te va a ayudar mucho porque vas a poder y medir tiempos de respuesta ante una emergencia, ante una amenaza, ¿no? Entonces, todo eso se registra, entonces vas llevando tu bitácora de cómo tus simulacros van mejorando en cuanto a respuesta del personal y en cuanto a tiempo, ¿no? Y como último, la tecnología, hay que invertir en sistemas de escaneo no intrusivo y cámaras, centros de control, cámaras de videovigilancia avanzada, ¿no? Ahora hay cámaras que te detectan, que te detectan el rostro, que te hacen seguimiento, ¿no? Y un buen también centro de control, ¿no? Donde no tengas puntos ciegos, ¿no? ¿De qué te vale de repente? A veces por no invertir, las empresas lo ven el centro de control como un gasto, cuando eso es una inversión, ¿no? Porque con ellos, a través de tu centro de control y haciendo un plan, un análisis de riesgos para el centro de control, tú puedes determinar puntos ciegos, zonas vulnerables, zonas críticas, y donde el operador del centro de control pueda, digamos, apuntar a esos centros, a esas zonas de riesgo, a esas zonas de críticas, sin dejar, por supuesto, de lado aquellas otras zonas, ¿no? Entonces, si no puedes de repente al 100% ir progresivamente implementando tu centro de control, ¿no? Con tecnología que sea compatible con tus ERPs, que sea compatible con las tecnologías Smart, que sea compatible con los teléfonos celulares. Y ahora de un teléfono celular puedo ir, puedo ir y ver cómo están mis operaciones en mi centro, ¿no? En mi centro. Un ejemplo, yo tengo un emprendimiento eh, y desde aquí tengo mis cámaras también haciendo seguimiento a todo el personal que está laborando en una hamburguesería que tengo. Es una operación pequeña, pero quiero transmitirle esta experiencia, ¿no? Entonces, desde aquí puedo estar viendo cómo están las operaciones, cómo el personal está trabajando, si está trabajando adecuadamente, si está eh, atendiendo bien. Y desde acá desde el teléfono puedo llamarlos. ¿Por qué? Porque ahora las cámaras ya pues tienen esto audio, tienen micrófono, tienen GPS, tienen toda la tecnología de las cámaras, entonces es importante invertir en tecnología. Vamos a tratar también el tema de entidades y regulaciones claves, ¿no? La OMI, que ya los hemos tocado, ¿no? Que su regulación es el código PBI, ¿no? Que tiene que ver, ¿qué aplica? La seguridad física y prevención de ilícitos, ¿no? El APN, que es nacional, es la DICAPI, de Dirección de Capitanía, que es la que aplica una certificación y supervisión nacional, ¿no? La OI y la OMI, seguridad y salud, prevención que tiene que aplicar con la prevención de riesgos laborales en estivas. Y las aduanas, que es un operador, ¿no? Y que tiene que ver con la seguridad en la cadena logística de suministro. ¿De acuerdo?
Entonces, hasta ahí estamos viendo todo el nivel de cumplimiento. ¿Qué desafíos futuros hay? La ciberseguridad y automatización. Hay que digitalizar lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? También tiene su desventaja porque expone a las instalaciones a nuevas amenazas cibernéticas, nos pueden hackear y nos pueden parar las grúas, nos pueden detener los sistemas, ¿no? Protección de sistemas, TOS y SCADA, integración de la IA. ¿Quién no utiliza ahora la IA para hacer sus trabajos, para hacer procesos, ¿no? Para diseñar procesos? Ya ahora la IA está muy avanzada, entonces podemos usarla para detener la detección de patrones sospechosos, ¿no? Y un último punto muy importante que es la sostenibilidad, ¿no? Quienes trabajan en medio ambiente conocen mucho este tema de sostenibilidad. Apuntemos a puertos que no contaminen, buques que no contaminen, ¿no? En un futuro tal vez tengamos buques que ya no contaminen el mar, ¿no? Entonces, sin embargo, en esos buques que son de carga, hay personal de seguridad y medio ambiente, ¿no? Que se encarga de fiscalizar ahí también junto con los oficiales para que las operaciones donde se utiliza pues petróleo, se utilizan aceites, cumplan altos estándares de calidad y estos pues no sean arrojados al mar, ¿no? Desechos de los mantenimientos como trapos sucios, carbón, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bien alumnos, vamos ya, estamos bien con la hora. Como último punto, las buenas prácticas internacionales, ¿no? Las buenas prácticas internacionales. Cumplir con la normativa es el punto de partida, ¿no? No la meta final, mientras que el código PBI establece los requisitos mínimos obligatorios de las amenazas globales. Todas las amenazas globales evolucionan más rápido que las leyes. Por ello es que debemos tener puertos más seguros y eficientes y no solamente que se conformen con pasar una auditoría, ¿no? Sino que operen bajo la filosofía de la mejora continua, ¿no? Quienes trabajan en calidad tienen mucho que ver, conocen mucho en el tema del proceso de mejora continua, ¿no? Las buenas prácticas internacionales en instalaciones portuarias, más allá que del texto legal, o sea, del marco normativo, debemos ser líderes en la industria, de este tipo de industria, frente a los desafíos contemporáneos, ¿no? También vamos a ver la integración de tecnologías de vanguardia, como el uso de la inteligencia artificial, como ya lo habíamos mencionado, el monitoreo de sistemas biométricos, gestión de ciberseguridad, infraestructura cada vez más automatizada, ¿no? Tal vez más adelante, algunos puertos ya, las grúas ya no necesitan un operador, sino son un robot, ¿no? Entonces, ya deberíamos ir apuntando a ese tipo de infraestructura automatizada, ¿no? Y tener una cultura de seguridad, ¿no? Trabajar con una sólida cultura de seguridad, ¿no? Compartida por todo el personal administrativo, operativo, hasta la alta dirección, ¿no? Entonces, los pilares del marco normativo global, ¿no? El código PBI hay una legislación complementaria. Vamos a hacer un comparativo ahí. El PBI, ya lo mencionaba, es un código y un estándar internacional, ¿no? Que se surgió tras los eventos del 2001, ¿no? Tiene una evaluación proactiva que es la identificación continua de amenazas, vulnerabilidades, niveles de protección, 3 niveles de protección, planes estructurados, es decir, planes de protección, ¿no? Legislación complementaria. Las mejores prácticas dictan que los sistemas nacionales deben integrar a menudo esperar los requisitos básicos del ICS. En Estados Unidos tenemos el MTCA, que es un referente en protección rigurosa y prevención de accidentes, ¿no? Algo como acá la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tenemos que ver mucho con sostenibilidad, buscar estrategias de no contaminación, operaciones seguras,
Y el tema de ciberseguridad, ¿no? Protección de redes ante amenazas de ciberataques, ¿no? Vamos a tocar un poco así el tema de ciberseguridad y la transformación digital, ¿no? Les he plasmado una imagen de cómo deberíamos trabajarnos a través de satélites, paneles de control, CCTV, tarjetas tires de control, ¿no? Ese es un puerto, digamos, automatizado ya, ¿no? Tal vez en los puertos de otros países puede que tengamos este tipo de operaciones, ¿no? Por eso es que la digitalización portuaria y la automatización exigen un enfoque de seguridad por diseño para proteger infraestructuras críticas, sistemas todos y toscadas, el Internet de las cosas, asegurar sensores y dispositivos conectados en grúas y vehículos autónomos, sistemas de respaldo, hay que tener los backups, en todo, había olvidado, en todo sistema de operaciones, en este caso terminales. Existe un área de TI, pues que tecnología de la información, ¿no? Donde almacenan toda la información, donde están resguardando toda la información, las telecomunicaciones, tienen su backup, tienen sus servidores físicos, servidores en las nubes. Entonces, y ellos también tienen que ver que no haya, digamos, prevención contra los ciberataques, ¿no? Porque hay muchos hackers que se dedican a hackear puertos, ¿no? Por extorsión, ¿no? Y mantener una cultura cibernética de TI, haciendo entrenamiento obligatorio para que todo el personal administrativo y operativo pueda reaccionar ante un plan ante una amenaza cibernética. Entonces, ¿cómo logramos eso? A través de entrenamiento y mantenemos una cultura cibernética, ¿no? Así como logramos mantener una cultura de seguridad, también una cultura cibernética, ¿no? La gestión de la interfaz entre un buque en puerto, ¿no? La coordinación, la declaración de protección y zonas restringidas, ¿no? El, Cuando coordinamos en un puerto, hacemos sincronización entre el oficial de protección, entre el OPI y el del puerto, ¿no? Ambos tienen que trabajar de manera sincronizada, tienen que haber acuerdos claros, quién asume quién sus responsabilidades antes del atraque de la embarcación, ¿no? Tenemos que declarar también, ¿no? Firma declaración de protección marítima cuando los niveles de protección difieren o se realizan en operaciones de alto riesgo. Ejemplo, cuando transportamos mercancías peligrosos, insumos químicos, explosivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una zona también en el buque o en el puerto que tiene que ver con zonas restringidas, ¿no? Donde cualquier persona no puede ingresar, ¿no? Aquí se tiene que establecer estos protocolos de estricto cumplimiento para la seguridad física, para la logística, para los alrededores del buque durante la carga y descarga. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta en lo que es la interfaz, las zonas restringidas, ¿no? Cooperación internacional. Las buenas prácticas requieren que la seguridad portuaria no operen en aislamiento, ¿no? Debe haber un intercambio activo de información sobre amenazas marítimas regionales y globales. Los gobiernos, cuando tienen un tipo de amenaza, tanto locales como regionales o globales, intercambian esa información. ¿Para qué? Para que puedan estar prevenidos en otros puertos, ¿no? Armonización de estándares operativos entre puertos, es decir, que los estándares operativos sean armoniosos, es decir, que no difieran mucho del otro, ¿no? Sino que sean adaptables y puedan ser
armoniosos con las personas, con los operarios, para que puedan ser entendibles, ¿no? Y la facilitación segura del comercio marítimo, evitando cuellos de botella mediante inspecciones inteligentes. No siempre se hacen inspecciones para evitar en los procesos que se generen cuellos de botella. Bien, es un poco lo que podemos ver en este corto tiempo como sesión número 2. Ya no nos da más el tiempo. Por ello, les voy a compartir la bibliografía que he utilizado, en donde he podido extraer todo el resumen. Bueno, esta bibliografía sí es extensa, pero he podido extraer lo más relevante. El curso dura 5 sesiones, tenemos hora y media por sesión y por cada tema. Entonces hay que hacer un resumen y eso seguro el instituto lo va a poder compartir para que puedan ustedes ayudarse y poder ustedes puedan tener mayor información respecto a lo que hemos tocado. Bueno, ya llegando al final de la sesión, nuevamente muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. 61 conectados. Muchas gracias al instituto. Muchas gracias. Espero me hayan logrado entender, hayan podido captar las diapositivas. Y reitero y les pido también que sigan al instituto, entren al LinkedIn de Elévate Perú, denle su like, buenos comentarios de las clases, por favor, para que también tengamos mayor llegada a las redes sociales y a toda la red de profesionales o futuros profesionales, ¿no? Que quieran especializarse en los diferentes diplomas que dicta el Instituto Elévate Perú. Ahí está su teléfono. Bueno, mi LinkedIn está ahí abajo también. En el caso requieran seguirme, también ahí voy a estar siempre compartiendo publicaciones o artículos referentes, en este caso, al tema del diplomado que estamos llevando. Bien, muchas gracias con todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Desearles que sigan aprendiendo, sigan actualizándose y sigan recibiendo experiencia diaria. Y recuerden que la mejor forma de salir adelante es seguir estudiando y seguir actualizándose. Muchas gracias con todos, muchas gracias al instituto también. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, estimados profesionales, por habernos acompañado el día de hoy. Además, también queremos comentar algo muy importante a los estudiantes, es que, como ustedes saben, este diploma cuenta con la posibilidad de acceder a un respaldo profesional formal, ¿no? Para quienes deseen quizás evidenciar los conocimientos desarrollados durante el programa. Este documento, el cual estamos ofreciendo a ustedes, contiene lo que es el diploma de especialización profesional, contiene también su constancia académica con los módulos desarrollados, como les mostré al inicio de iniciar este programa, las pruebas académicas certificadas, que en este caso son 120, el código QR de validación única y, por supuesto, el respaldo institucional y aval académico internacional por Florida Global University. ¿De acuerdo? Durante las próximas sesiones estaremos compartiendo mayor información para quienes deseen acceder a este proceso. Muchos de ustedes ya están accediendo. Los felicito por eso y por ahora los invitamos a continuar participando activamente del diploma. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches a todos.